Muy buenos días con todos. Vamos a iniciar la clase de biología con el tema 3, organología vegetal. Vamos a empezar por conocer lo que es organología vegetal. Organología vegetal es la ciencia que se encarga de estudiar a los órganos de las plantas, pero son las plantas superiores cormófitas. Vamos a ver cuáles son esos órganos en su clasificación. Se clasifican en órganos vegetativos y órganos reproductivos. Los órganos vegetativos son la raíz, el tallo y la hoja. La raíz, que tiene función de fijación, de absorción y de almacén. El tallo, que tiene función de sostén y transporte de sustancias. Y la hoja, que tiene una función esencial, que es la fotosíntesis. Sus órganos reproductivos son los que se encargan de perpetuar a la especie. Son la flor y el fruto. Vamos a empezar ahora a estudiar a la raíz. Su etimología viene de la palabra griega rizo, que significa raíz. La raíz, como concepto, es el órgano vegetativo de simetría radial. Obedece al geotropismo positivo. Esto quiere decir que se dirige hacia la tierra, cumpliendo con las funciones de fijación y absorción. Vamos ahora a saber de dónde es el origen de la raíz. Esta puede presentar dos orígenes. Ella puede originarse a partir del desarrollo de la radícula del embrión de la semilla, conociéndose a estas raíces como embrionarias, pero también a partir de tallos como la hiedra, a partir de las ramas como el camote o la vid, a partir de hojas como las begonias, y a estas raíces se le conoce con el nombre de raíces adventicias. También presenta las siguientes propiedades. Si tomamos como referencia una raíz común y corriente, indicaríamos que ésta presenta un geotropismo positivo. Por naturaleza, la raíz buscará profundizarse en la tierra, es decir, en el suelo, atraída por la gravedad. También un hidrotropismo positivo. ¿De qué se trata? Considerando que la tierra generalmente permanece húmeda, la raíz buscará el agua. El termotropismo positivo. Comparando la temperatura fuera y dentro de la tierra, la raíz optará por la temperatura del suelo. También presenta un fototropismo negativo. Es lógico suponer que bajo la tierra el ingreso de la luz es mínima, por lo tanto la raíz se va a alejar de la luz. También presenta las siguientes funciones. Como dijimos, sus funciones son fijación, absorción y almacenamiento. La fijación de la raíz es, al obedecer al geotropismo positivo, se introducen cada vez en el subsuelo, permitiendo de esa manera fijar la planta al sustrato determinado. La absorción, esta función, sabemos que las raíces poseen formaciones epidérmicas denominadas tricomas o pelos absorbentes, los cuales, al carecer de cutina, se ponen en contacto íntimo con el medio y debido a su mayor poder osmótico tomarán del subsuelo las aguas, sales y minerales. La función de almacenamiento, aquí toda raíz trata de almacenar alimentos de reserva. Esto se observa con mayor intensidad en raíces calificadas como tuberosas, las cuales contienen en su parenquima grandes cantidades de almidones que serán utilizados por la planta en un nuevo proceso vegetativo y por los animales en su alimentación. Vamos a ver cómo es la anatomía de la raíz. En la medida que la raíz va creciendo, se va notando que presenta zonas con características particulares, como por ejemplo la zona meristemática, la zona desnuda, la zona pilífera, la zona adulta. La zona meristemática, esta presenta al punto un cono vegetativo, el cual está constituido por tejido meristemático primario. Externamente presenta una cubierta de células denominadas cofia que protege su contenido. Esta estructura se abre paso en el suelo para que crezca la raíz.
Luego presenta la zona desnuda. La zona desnuda, ella denominada así por la ausencia de vellosidades o raicillas, ellas contribuyen en el alargamiento o crecimiento longitudinal de la raíz. Luego tenemos a la zona pilífera. Está denominada así porque a diferencia de la zona desnuda presenta pelos radiculares o absorbentes y estas resultan de los tricloblastos. La finalidad es la absorción de sustancias orgánicas como agua, sales minerales, entre otros. La zona adulta, ella ya se aprecia en raíces de mayor calibre o grosor, son raíces secundarias. Ellas favorecen la fijación de la raíz al suelo. También realizan parte de la absorción del material orgánico. Presenta un eje principal que se refiere a la raíz principal o primaria que participa a manera de eje o axón, y el cuello, que es la región limítrofe entre la raíz y el tallo. Vamos a hablar un poco ahora de la clasificación de la raíz. Se clasifican según el lugar donde se desarrollan, su origen, su consistencia, su duración. Así tenemos, la primera clasificación es por el lugar donde se desarrolla. Según esto pueden ser raíces subterráneas, acuáticas y aéreas. Las raíces subterráneas son aquellas que se desarrollan en el subsuelo, obedecen al geotropismo positivo, caracterizándose por presentar una región pilífera y poseer cofia o calyptra. Estas raíces pueden ser pivotantes, fasciculadas y tuberosas. Las raíces acuáticas son aquellas que se desarrollan en un medio líquido. Poseen en su estructura parenquima aerífero, pueden ser fijas o flotantes y se caracterizan por obedecer al geotropismo positivo. Carecen de región pilífera, están capacitadas para realizar la absorción por toda la superficie y pueden no presentar cofia. Un ejemplo de esto es la nenúfar, la victoria, la regia, la sagitaria, el repollo de agua, entre otros. Las aéreas también se le conocen como epífitas. Estas, debido a que se desarrollan sobre otros vegetales y se caracterizan por presentar un tejido especial reseco denominado velamen o velo, con el que retienen el agua de lluvia y el polvo arrastrado por el viento. Un ejemplo de esto es el clavel del aire, orquídeas, vainilla, entre otros. Por su forma, ellas se clasifican en raíz típica, raíz atípica, raíz tuberosa y raíz tuberosa pivotante. La raíz típica, esta es normal, pivotante, napiforme. Raíz primaria mayor que la secundaria. Un ejemplo de esta es el manzano, el roble, entre otros. La raíz atípica es fibrosa, fasciculada. La raíz primaria es igual a la raíz secundaria. Un ejemplo de esto es el maíz, arroz, caña de azúcar. Y también tenemos a la raíz tuberosa. Esta contiene elementos de reserva. Y la raíz tuberosa pivotante, un ejemplo de esto tenemos al rábano, al beterraga, al nabo, la yuca, el camote, entre otros. Vamos a hablar un poco ahora de las raíces alimenticias. Las raíces en algunas plantas constituyen una parte valiosa para el alimento del hombre y de los animales, tal como sucede con la yuca, el camote, la remolacha, la zanahoria, el nabo, el rábano y la arracacha. La yuca tiene raíces abultadas, tuberosas, que se llenan de amidol, fécula, tapioca para servir de reserva nutritiva para la planta y así se deja florecer. El camote constituye también con sus tubérculos uno de los alimentos más importantes de los habitantes y el ganado de las regiones cálidas. Su sabor es semejante al de la papa, pero más dulce y contiene sustancia alimenticia. La remolacha, también llamada beterraga, es rica en azúcar y hace de la planta una de las materias primas en la industria azucarera en los países que no pueden producir caña de azúcar. Ella es también apreciada frente a fuente de alimento y la remolacha comestible y forrajera. La zanahoria, además de muy alimenticia, es muy estimada por sus vitaminas. Hay zanahorias comestibles y forrajeras. El nabo es comestible, pero más se emplea como forraje para el ganado. El rábano
Se come únicamente su raíz carnosa, que contiene jugo azucarero y picante. Y la arracacha es una especie de apio que en quechua se llama racacha. Sus tubérculos constituyen un alimento nutritivo y aromático, rico en fécula, almidón y además principios nutritivos. Otras raíces suministran materias medicinales como las del malvavisco, con un emoliente, ruibardo, y la jalapa, que son purgantes, y la valeriana como calmante. Vamos a ver las modificaciones de la raíz. Estas modificaciones son alteraciones que sufre la estructura y forma normal de una raíz, con la finalidad de desempeñar funciones especiales. Entre las principales modificaciones tenemos a la raíz neumatofora, a las fúlcreas, a la raíz austoria y a las raíces llamadas zancos. Las neumatoforas son raíces respiratorias, se hallan en vegetales que se desarrollan en zonas pantanosas y zonas pobres de oxígeno. Un ejemplo de esto es el mangle. En las fúlcreas se observan los tallos aéreos erguidos tipo caña. Y las raíces austorias son raíces parásitas en vegetales pobres en clorofila. Un ejemplo de esto es la cúscuta y el muérdago. Y los raíces zancos se observan en vegetales frondosos, obedecen al fototropismo lateral y cumplen función de soporte. Un ejemplo de esto es las higueras de las pagodas. Hablemos ahora del tallo. El tallo viene de la palabra griega caule, que significa tallo. ¿Cuál es su concepto? Es el órgano vegetativo de simetría radial. Normalmente obedece al fototropismo positivo y sirve como punto de soporte a las partes blandas de la planta. Además, contiene el sistema liberoleñoso. ¿Cuál es el origen del tallo? A partir del desarrollo de la plúmula, gémula o gema del embrión de la semilla. ¿Cuáles son sus funciones? Las funciones del tallo tiene dos funciones: funciones vegetativas y funciones reproductivas. Vamos a ver cuáles son las funciones vegetativas. Estas son soporte, respiración, elaboración, almacenamiento y transporte. El soporte, los tallos sufren normalmente procesos de lignificación, lo que les permite ganar dureza, haciendo los actos para cumplir la función de soporte de las plantas blandas como las ramas, hojas, flores y frutos. La respiración, sabemos que en los tallos se pueden hallar estomas y lenticelas. Estas son formaciones que permiten el ingreso de oxígeno y la expulsión del CO2. Este es el proceso de bioxidación. La función de elaboración, esta consiste en la transformación de la savia bruta en la savia elaborada. Esto se observa mayormente en los tallos herbáceos y áfilos debido a que en su estructura se halla tejido parenquimático clorofiliano. De elaboración, esta función se observa mayormente en los tallos subterráneos tipo tubérculo, que contienen en su estructura gran cantidad de almidones que podrán ser utilizados por las plantas y los animales. Luego tenemos la función de transporte. El transporte se da consiste en que la estructura del tallo se encuentra en los vasos leñosos liberianos, y esta precisamente es su función. Se encargan del transporte de la savia bruta a la savia elaborada. La función de almacenamiento en los tallos subterráneos tipo tubérculo, estos contienen en su estructura gran cantidad de almidones que podrán ser utilizados por las plantas. Y la función de elaboración es la transformación de la savia bruta en la savia elaborada. Esto se observa mayormente en los tallos herbáceos y áfilos. Ok, vamos a ver cuáles sus funciones reproductivas. La función reproductiva es aquella que se asegura de la propagación de la especie, permitiendo su perpetuación en el tiempo y en el espacio. Los tallos pueden asegurar su propagación de tres maneras: por injerto, por codo o por estaca. En un tallo se pueden observar las siguientes partes. Cuando es un tallo aéreo, erguido y normalmente constituido, se pueden hallar los nudos, los entrenudos y las yemas.
Los nudos son partes del tallo que son porciones dilatadas que pueden hallarse en ejes primarios y secundarios. A estos puntos se les considera como lugares de origen foliares y caulinares. Esto es las hojas. Los entrenudos es el espacio comprendido entre dos nudos, donde se puede hallar estomas y lenticelas, agujeros que permiten el intercambio gaseoso. También puede hallarse cicatrices, que son marcas o señas dejadas por la caída de las ramas, hojas, flores, frutos o lesiones causadas por animales en donde se manifiesta un meristemo accidental. Las yemas son las partes distal y final del tallo. Es un brote no puesto de manifiesto formado por tejido meristemático primario que se encuentra cubierto por hojas modificadas tipo escama. Estas también pueden ser clasificadas obedeciendo a la posición que presentan. Estas pueden ser apicales, axilares y auxiliares. Las apicales se localizan en la parte final del eje, las axilares se localizan en el ángulo formado por los ejes, y las auxiliares son las yemas que originan la yema foliar, que es la hoja, la yema florífera, que son las flores, la yema caulinar, que son las ramas, y la yema adventicia, que son las raíces. Vamos a hablar ahora de la ramificación. La ramificación es o consiste en la disposición que presentan los ejes secundarios. Esto es son las ramas en el eje principal o tronco. Los tipos de ramificación pueden ser ramificación lateral y ramificación terminal. En la ramificación lateral se ubican las caras laterales del eje principal o el tallo. Este tipo de ramificación no compromete a la yema apical. Y la ramificación terminal es la parte final del eje principal. Esto está comprometiendo la yema apical y deteniendo su crecimiento. Vamos a ver la clasificación del tallo. Ellos se clasifican según su medio de vida. Pueden ser subterráneos o aéreos. Los subterráneos son los que crecen debajo de la tierra y presentan catáfilos o hojas rudimentarias. Estos son rizomas, tubérculos y bulbo. El rizoma son tallos de crecimiento horizontal por debajo del terreno. Pueden ser gruesos, cortos, con hojas o a modo de escama. Los tubérculos son los tallos delgados, más o menos horizontales, que de trecho en trecho presentan abultamientos con acumulación de sustancias nutritivas y yemas. Ejemplo de esto es la papa, el oyuco, entre otros. El bulbo es un tallo discoidal parecido a un disco. En la cara inferior carecen de raíces adventicias. Y estos pueden ser sólidos, tunicados o escamosos. Los tallos aéreos pueden ser, son tallos que crecen como su nombre lo indica, por encima de la tierra. Y de acuerdo con la dirección que sigue su crecimiento, pueden ser rectos o pueden ser rastreros. Los rectos crecen en forma vertical y los rastreros en forma horizontal. Según su consistencia pueden ser leñosos, herbáceos y suculentos. Los leñosos son de consistencia dura y rígida y presentan gran cantidad de tejido de sostén. Los herbáceos de consistencia blanda y flexible, y los suculentos de consistencia blanda, jugosa, y acumulan gran cantidad de agua y sustancia. Vamos a ver ahora las modificaciones del tallo. Estas modificaciones son alteraciones que sufre la forma y la estructura normal con la finalidad de responder a estímulos externos ambientales. Y para poder cumplir funciones especiales, entre las principales modificaciones tenemos los tallos áfilos, que son aquellos tallos que carecen de hojas normales, las cuales han sido modificadas a espinas. Estos se observan en las plantas xerófilas. Estas son las plantas de regiones áridas y desérticas. Las espinas caulinares, estas se caracterizan por ser agudas, bastante lignificadas, presentan aspecto rectilíneo más o menos curvo, y esto permite a la planta defenderse contra el agente depredador. Un ejemplo de esto es la naranja y el limonero. Los arcillos caulinares son de aspecto filiforme, lignificados, de movimiento espiralado, y se pueden observar en los tallos aéreos poco consistentes denominados trepadores, en donde desempeñan función de fijación y soporte de ellos mismos. Un ejemplo de esto es la maracuyá y la vid, que es la planta de la uva.
Vamos a trabajar ahora las preguntas propuestas. Dice, dibuje la raíz e indique sus partes. Acá tenemos una raíz y tenemos acá arriba raíz principal, raíces secundarias, los pelos absorbentes y la cofia. Luego la número 2, porque es importante que el camote como raíz es una planta alimenticia. Dice, al crecer las regiones cálidas permite que contengan más sustancias nutritivas. Tiene sabor semejante a la papa, pero más dulce. ¿Qué raíces poseen propiedades medicinales? Malvavisco, ruibarbo, jalapa y valeriana. ¿Qué característica presentan las raíces aéreas? Tienen tejido especial reseco que refieren el agua de lluvia y el polvo. ¿Qué es el tallo? Sirve como punto de soporte de las plantas blandas y contiene sistema liberoleñoso. Vamos a clasificar aquí. Aquí tenemos a los tallos según su medio de vida, tallos subterráneos, rizoma, tubérculo y bulbo. Y según su consistencia, leñosos, herbáceos y suculentos. Seguimos en la número 7. Todos los siguientes son tallos aéreos, excepto es la opción de los tallos bulbos. Número 8, el tallo rizoma se caracteriza por, es la opción B, crece horizontalmente. La número 9, el cactus y la caña de azúcar son ejemplos de tallos, es la opción B, suculentos. Y la número 10, las siguientes características identifican a los tallos áfilos. Es la opción A y B. Sus hojas han sido modificadas a espinas y carecen de hojas normales. Te dejo entonces con la tarea para la casa y la tarea de la ficha. Hasta la próxima clase.